Sánchez Champi, municipio Urotac, ¿no? Pero si empezamos por la ecografía, esta nos sirve para delimitar el tamaño de los riñones, nos sirve para ver su localización, sus bordes y medir la diferenciación córtico-medular. En relación a la longitud, o bueno, en sí a los cortes que nos puede ofrecer la ecografía, nos ofrece dos, ¿no? Uno longitudinal, donde podemos ver el largo del riñón, y el corte transversal. En el longitudinal, ¿qué tienen que fijarse ustedes? Uno, medir el largo, que suele ser de 10 a 12 centímetros, y valorar tanto la pared como las pirámides y el seno renal, que es la parte central de cada riñón. ¿Qué estructuras anatómicas tienen que reconocer? Uno, la corteza; dos, la médula; y las pirámides. Si nos vemos si nos vamos más al centro, va a estar o destacar lo que es el centro de la elipse renal, o lo que yo denomino seno renal. Este es un área blanquecina en la ecografía, que a lo que se denomina ecogénico, ¿no? Porque recuerden que anecoico es negro y ecogénico es blanco. ¿Y por qué se ve blanco esta parte central del riñón? Porque ahí hay vasos, tejido conectivo, grasa del seno renal, y de ahí sale la pelvis renal, ¿no? La pelvis da paso a lo que son los uréteres. Normalmente la pelvis puede tener una forma estrellada si el paciente consume agua. Es lo normal verlo así, ¿ya? En un paciente hidratado. ¿En qué va a variar los riñones? Va a depender mucho de la edad del paciente para buscar ciertas características. En un neonato, mayormente el riñón no tiene un borde liso, sino tiene un borde lobulado, y cada lóbulo se compone por una pirámide central, ¿ya? Durante la infancia, a partir de los 4 o 5 años, los lóbulos se empiezan a tornar lisos, algunas pirámides se pierden, ya no son tan notorias, y empieza a resaltar lo que es el seno renal. En un adulto, el seno renal aumenta de tamaño y el borde es completamente liso, y en una persona adulta cambia, ¿no? El tamaño, siendo la parte del seno renal mucho mayor en relación a la corteza y la médula. En relación a la vejiga, partiendo de los riñones, salen los uréteres y se conectan a la vejiga por los orificios ureterales. Tenemos dos cortes en ecografía para ver la vejiga: un corte transversal, donde llega a tener una forma cuadrangular, y un corte longitudinal, donde se ve de forma triangular. Lo importante de la vejiga, que sepan cuánto mide normalmente la pared vesical, que es menor a 3 milímetros. En relación a la ecografía, también podemos pedir un Doppler color. ¿Y qué tendríamos que ver en la vejiga? Que a través de los orificios ureterales hay que valorar la perfusión sanguínea. Si la perfusión suele ser retrógrada, es decir, va hacia atrás, es un indicativo de que puede estar cursando alguna patología renal, como ser una hidronefrosis comúnmente en los pacientes. También sirve como medida de control para ver si se ha colocado bien la sonda Foley en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, retención aguda de orina u quirúrgicos, ¿no? En esos casos de la vejiga. Hemos dicho, el gol estándar para valorar riñón es el Urotac. Tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad. ¿Para qué sirve? ¿En qué patologías? Litiasis, tumores renales, tumores vesicales, trauma y malformaciones congénitas. ¿Qué contraste utiliza la tomografía? ¿Qué contraste? Rayos X. ¿Qué contraste? Gadolinio, doctora. Eso, gadolinio. Ya. Recuerden que el contraste, una vez que ingresa en el cuerpo,
cumple una fase, cumple un ciclo, ¿no? De acuerdo a la fase puede pintar ciertas áreas o despintar otras. Miren, en una fase simple, previo al medio de contraste, el riñón se ve completamente apagado y de un solo color isodenso, ¿no? En una fase córtico-medular, como bien lo dice su nombre, la cortical resalta y podemos distinguir cada pirámide. En la fase nefrográfica ya no se valora tanto el área córtico-medular, sino la parte del seno renal, y en una fase excretora se va a eliminar el medio de contraste, por lo tanto, el seno renal resalta y seguido de los uréteres. Esto es en un corte sagital y este es en un corte transversal, pero en ambos no se puede valorar toda la longitud del uréter hacia la vejiga y por eso nosotros tenemos que pedir una reconstrucción en 3D. Recuerden que este tipo de reconstrucciones parten de las diferentes fotos que toma un tomógrafo, ¿no? En los diferentes cortes. Aparte de hacer una representación en 3D, podríamos pedir una imagen multiplanar donde pueden ver cómo se va armando el camino de los uréteres e inclusive aquí pueden ver que hay un lito, ¿no? Los litos en tomografía siempre tienen un color hiperdenso, es decir, color blanco. O también podríamos pedir una proyección de máxima intensidad, ¿no? Donde igual resaltan los uréteres. Para valorar lo que es vejiga y si ésta presenta algún tipo de lesión vesical como una ruptura o un divertículo u otra alteración en relación al vaciamiento e incontinencia. Nosotros pedimos una cistouretrografía miccional, donde nosotros colocamos el medio de contraste a este nivel y la vejiga se ilumina, ¿no? Aquí nos da detalles importantes como la forma, la ubicación y si no llegara a presentar alguna fuga. Para eso sirve la cistouretrografía. En relación al sistema colector, hay que reconocer ciertas estructuras. Ya hemos hablado de la corteza, hemos hablado de la médula y de las pirámides. ¿Qué también tenemos que ver nosotros? Los cálices menores y los cálices mayores. Los cálices mayores desembocan en los infundíbulos, que son pequeños túbulos que desembocan en la pelvis renal y la pelvis renal a su vez en los uréteres que llegan a la vejiga. Entonces, cuando nosotros hablemos de sistema colector y uréteres, siempre recuerden estos componentes, ¿no? Los cálices menores, cálices mayores, infundíbulo, pelvis renal y uréteres. En relación a los renogramas, en el anterior tema hablábamos de la utilidad de la gammagrafía, que es un tipo de estudio nuclear que nos ayudaba a pintar los huesos y cuando los pintaba nos servía para diagnosticar metástasis, nos servía para ver infecciones y también fracturas de esfuerzo. En el caso del riñón, cuando se hace un renograma, nosotros podríamos utilizar dos tipos de radiofármaco, dependiendo qué es lo que queremos buscar. Utilizamos el DMSA para valorar la estructura renal, más que la estructura, valorar la función renal. Esto muy útil en pacientes cuya capacidad del riñón ha disminuido y requieren a largo plazo un trasplante renal. Por ejemplo, en este renograma y en esta imagen pueden ver cómo se pintan ambos riñones y lo que corresponde a la vejiga, pero en su imagen de la derecha pueden ver cómo un riñón se pinta más que el otro, no porque el riñón opuesto sea así de pequeño, sino porque del parénquima renal solo esa parte es la que trabaja, la que funciona. Entonces, eso muestra que el primer riñón tiene una funcionalidad del 93% y el que se ve más reducido tiene una funcionalidad del 7%. Es decir, esta persona necesita un trasplante renal, ¿ya? El otro radiofármaco es el tecnesio MAC3, que es útil para valorar flujo plasmático renal o en sí la excreción de orina. Ya puede ser útil en casos como eficiencia de drenaje de la orina del riñón al uréter y del uréter a la vejiga, uropatías obstructivas, hipertensión renovascular o igualmente para evaluar
el ser apto para un trasplante renal. Entonces, en este tipo de radiofármaco, no solo evaluamos ambos riñones, sino cómo estos eliminan el contenido que llega a la vejiga y tenemos que valorar entonces valorarlos en su fase de perfusión y en su fase de drenaje. Es como decirles un premiccional de un postmiccional, ¿no? Para ver qué tanta funcionalidad tiene este riñón. En relación a la embriología y a la formación de los riñones, es importante que recuerden los metanefros y los mesonefros que surgen en la quinta semana. ¿Por qué? Porque de los metanefros parten lo que es los glomérulos, los túbulos contorneados y el asa de Henle. Y de los mesonefros parte el uréter, la pelvis, los cálices y los túbulos colectores. Esto es pregunta de su próximo parcial, ¿ya? Pero si hubiera una inducción o interacción aberrante entre los metanefros y los mesonefros, surgen de ahí las malformaciones congénitas. Si hubiera algún error a nivel de los mesonefros, hay una malformación en el tracto urinario inferior, que se compone por quienes, uréter, pelvis, cálices y túbulos colectores. Entonces, si vamos a hablar de malformaciones, primero hay que tener en cuenta las variantes anatómicas renales. Ay, permítanme un ratín. Mm, 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 mm. Genial. Ya, las variantes anatómicas renales, como ser la lobulación fetal, que es un vestigio del desarrollo lobar. Les había dicho, ¿no? Yo que en los recién nacidos y en los infantes, el borde del riñón se ve completamente con lóbulos y cada lóbulo tiene una pirámide renal y cuando ya una persona es adulta la pared se vuelve lisa. Esto es normal hasta los 4 o 5 años donde tiene que tornarse liso. Entonces, esta lobulación fetal en un inicio tienen que tenerla en cuenta. ¿Ya? Y que cada pirámide se presenta como un color anecoico dentro de cada lóbulo. Pero si ustedes más adelante en un paciente adulto vieran la presencia de este reborde o línea anecoica, no es por la presencia de las pirámides, porque han visto que conforme más mayores nos hacemos, las pirámides no son tan notorias, sino la grasa o el seno renal sí, que es el que opta por un mayor tamaño. Entonces, si llegaran a ver este reborde anecoico, es un signo de cicatrización por algún tipo de nefropatía previa en este paciente, ¿ya? También puede haber otra falla anatómica que es el riñón en herradura. En una parte inicial, cuando los riñones se forman, están cerca de la vejiga, unidos por los uréteres, y conforme vamos creciendo hay una ascensión hacia su parte retroperitoneal, ¿no? Y en esta parte de ascenso es cuando pueden llegar a sufrir una fusión. Puede ser una fusión inferior, que es la más frecuente en un 90%, o puede ser una fusión superior en un 10%. Ahora, al fusionarse estos riñones, ¿son funcionales? Sí, son funcionales, pero se pueden asociar a otras patologías, ¿no? O sea, algún tipo de complicación, como ser más propensos a obstrucción, hidronefrosis, litiasis renal o infecciones, o inclusive presentar a largo plazo un tipo de cáncer renal. Ahora, también durante el ascenso puede ocurrir dos cosas, una ectopía o una tosis renal. Cuando hablamos de tosis renal es un descenso del riñón, es como si se quedara a medio camino. De los dos riñones en posición normal, siempre está más bajo el riñón derecho. ¿Por qué? Por el peso del hígado, ¿no ve? Entonces, lo normal es ver que el riñón izquierdo sea siempre un poco más alto, pero si el riñón izquierdo está más bajo, va a tener relación con su conexión a la irrigación con la arteria aorta, ¿no?
durante la ascensión, como les digo. Prácticamente podría ser, gracias a las líneas que lo irrigan, una P que puede ser una tosis real que se une a la arteria renal, pero sin embargo el riñón se ha quedado a medio camino, está más bajo. Podría estar unido directamente a la aorta abdominal, como ven aquí en el L, o estar unida a las arterias ilíacas, ¿no? Como el B o el I. Pasamos de tener un riñón más abajo a tener los dos riñones en un solo lado, ¿no? Igualmente, durante la ascensión, los dos riñones pueden irse a un solo lado en lugar de dividirse, e inclusive aquí se corre el riesgo de que estén divididos o estén fusionados, pero esto no es muy frecuente, no ocurre en un 6% de la población. eh, lo que destaca aquí es que estos riñones pueden tornarse ectópicos, tienden a ser displásicos, presentan anomalías en la perfusión debido a que pueden o no fusionarse y tienen tendencia a litiasis e infección por la éstasis urinaria, ya que hay, por la falta de espacio, va a haber una compresión entre los mismos. ¿Sí? Luego, pasamos a la agenesia renal. En la agenesia, el paciente normalmente solo tiene un riñón, pero esto ocurre en 1 de cada 5.000 pacientes. Es más frecuente en hombres y es más frecuente que no tengan el riñón izquierdo, pero sí el derecho. ¿Cómo afecta tener un solo riñón al paciente? En relación a los hombres, también van a tener ausencia del epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal de ese lado y quistes de vesículas seminales ipsilaterales, ¿no? Y en las mujeres pueden presentar algún tipo de malformación uterina por la presencia de un solo riñón. ¿Se dan cuenta estos pacientes por sí solos que solo tenían un riñón? No, el hallazgo normalmente es accidental por otra causa, porque suelen ser asintomáticos. ¿Qué pueden ver en la imagen? Que obviamente hay la ausencia de un riñón y que el riñón funcionante o el único riñón se hipertrofia, ¿no? Por el sobreuso del mismo. Ahora, si entramos a patologías, vamos a hablar de la obstrucción urinaria. La primera patología y la más frecuente es la hidronefrosis. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es hidronefrosis? Es una patología cuando se acumula la cantidad de orina que debería ser evacuada, permanece en el riñón, y esto por una patología de que no tiene un buen drenaje por algún caso obstructivo, ya sea algún lito o puede ser alguna patología a nivel del uréter, a nivel de la entrada hacia la vejiga, ¿no? Excelente, Olsen. Muy bien. ¿Qué pasa? El riñón, ay, participa, dime. Es cuando se dilata el riñón por la orina, doctora, ¿verdad? Ujú. Por una acumulación de orina. Muy bien, excelente. Normalmente el riñón produce la orina, ya han visto, tiene que salir por la pelvis renal hacia los uréteres y de los uréteres a la vejiga. Pero ¿qué pasa? Esta persona puede tener un lito y el lito obstruir el uréter, por lo tanto esa orina no sale y se queda estacionada en el riñón, aumentando su tamaño, ¿ya? Eso es hidronefrosis, es una deformidad o cambio de tamaño del riñón por una acumulación de este contenido. Ahora, dentro de sus causas principales, ¿cuáles hemos dicho? Litiasis, tumores, linfadenopatía, puede tratarse de una fibrosis, una hiperplasia benigna de próstata, una vejiga neurogénica, que dependiendo el área, si es suprasacra o infrasacra, igual tiene relación con hidronefrosis. Una duplicación ureteral. Esto de duplicación suele ocurrir cuando un riñón tiene dos uréteres que se conectan a la vejiga, pero eso es igual una anomalía rara, ¿ya? La estenosis ureteral. Cuando hablamos de estenosis, sabemos que un conducto o algún tubo anatómico, pues se estrecha, ¿no? Y un reflejo uterovesical. Ahora, la hidronefrosis, nosotros cómo la vamos a diagnosticar o clasificar en leve, moderada y severa.
Para diagnosticar una leve, ¿yo en qué me tengo que fijar? En una distensión discreta de la pelvis renal sin extensión o adelgazamiento parenquimatoso. Entonces, básicamente se ve el riñón relativamente normal y solo hay una ligera distensión o aumento de tamaño de la pelvis renal, ¿no? A este nivel. Pero en las moderadas ya la distensión aumenta. Los pelvis y la pelvis, los cálices renales y el seno renal comienza a desaparecer. Miren, el seno renal se veía como una estructura hiperecogénica, blanca, ¿no ve? Y comparada con la moderada, ya no se observa esa mancha blanca en la parte central, por el contrario, hay un aumento de los cálices. Y en las severas ya se pierde por completo el seno renal, hay una atrofia cortical, ¿no? No se logra ver el reborde del riñón, hay una distensión de la pelvis y los cálices se deforman igualmente hasta desaparecer, ¿no? Así entonces lo pueden diferenciar leve, moderado y severo. El leve es el más parecido a un riñón normal, solo que va a haber un ligero aumento. No se olviden del seno renal y posteriormente el seno renal se va perdiendo. En relación a la enfermedad poliquística, cuando hablábamos de quistes, hemos dicho los quistes son estructuras redondeadas que parecen dibujadas a pulso, ¿no ve? Que mayormente son de contenido líquido, no sabemos de qué etiología podría ser, pero como es líquido se observa de color negro. Entonces, en relación a los riñones, puede tratarse de una autosómica dominante y de una autosómica recesiva. Cuando hablamos de autosómica dominante, afecta principalmente a los adultos, a uno en cada 200 o uno de cada 1000. Cuando hablamos de estos quistes, como ven en la imagen, son quistes grandes, mayor a 5 milímetros, que se ubican en la superficie del parénquima renal de ambos riñones. Esto se debe a una mutación de los genes PKD1 y del PKD2. ¿Ya? Esto es pregunta de su parcial. ¿Qué puede provocar o cómo pueden ustedes diagnosticar esta enfermedad poliquística? Por dolor en los flancos, percibir o palpar la masa abdominal, el paciente les va a referir hematuria, casos de antecedentes de infección o, como dice que es la cuarta causa de insuficiencia renal crónica, tienen que sospecharlo en este tipo de pacientes. Pero en la autosómica recesiva, esta afecta principalmente a recién nacidos e infancia. Los quistes, como ven, son pequeños, no deforman el riñón. Más bien el riñón parece que se compusiera por estos quistes que suelen ser entre 1 y 2 milímetros. Esto se debe a una mutación del PKHD1, ¿ya? Y es mucho más raro, dice 1 en cada 10.000 o 40.000 recién nacidos ocurre. ¿Ya? ¿Cómo van a sospechar de esto en un recién nacido? Va a tener oliguria, oligohidramios, alguna deformidad o una hipoplasia pulmonar. Imagenológicamente, ¿cómo lo reconozco? Hemos dicho, ¿no? Los quistes siempre son estructuras redondeadas de un color oscuro. En ecografía netamente anecoicos. Y como pueden ver aquí, este riñón prácticamente está deformado porque se compone de diferentes quistes, como ven aquí. En la tomo igualmente pueden denotar los quistes y un riñón totalmente deformado y aumentado de tamaño. Pero en la autosómica recesiva los riñones no se deforman, si bien se aumentan de tamaño, pero no se deforman y se componen por mini quistes en su interior, tanto en tomografía como en ecografía. Aquí pueden ver los mini quistes. ¿Existen otras enfermedades quísticas? Sí. Puede ser el quiste renal simple, la displasia renal multiquística o el quiste renal multilocular. De estos tres, ¿cuál es el más importante y el más frecuente? El quiste renal simple. ¿Ya? Esto es cuando un solo quiste se forma entre la corteza y la médula de la parte posterior de un riñón. Normalmente tiene un tamaño de 2 a 5 centímetros.
Es raro en la infancia, más va a predominar en adultos. Representa el 62% de todas las masas renales. En ocasiones suele ser sintomático, produciendo signos y síntomas netamente renales como disuria, RAU, retención o hematuria, ¿no? Se puede asociar a enfermedades multisistémicas o adquiridas. Ahora, en relación a la displasia renal, aquí es cuando un solo riñón se deforma y se compone por múltiples quistes de gran tamaño. Es como decirles lo opuesto a la autosómica recesiva. Son quistes de gran tamaño que deforman netamente un riñón, como pueden ver en la imagen. Puede ser unilateral o puede ser bilateral, pero como ven aquí en la incidencia es muy raro, ¿ya? No ocurre frecuentemente. Y en relación al quiste renal multilocular, es cuando múltiples quistes o un solo quiste que tiene diferentes bordes y septos internos entre sí, se forma en la parte córtico-medular del riñón. También se confunde mucho con un tumor de Wilms, pero este se llama nefroma quístico. ¿Cómo lo reconocen? Ya que es un tipo de tumor con hematuria, dolor inguinal, el poder sentir al examen físico la masa abdominal. Entonces, si ya vamos a entrar a tumores, es importante hablar de los malignos y de los benignos. En relación al maligno, el más común es el carcinoma de células renales. Todo tumor a nivel del riñón parte de los quistes, ¿ya? Entonces, este carcinoma de células renales es un tipo de neoplasia renal maligna que se compone de quistes o abscesos, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica o cómo lo sospecharían en los pacientes? Porque estos refieren hematuria. Hay subtipos, el más frecuente es a nivel de las células claras. Y en imagenología, ¿qué me sirve para reconocer este tipo de tumor? Ya sea una ecografía, una tomografía o una resonancia magnética. ¿Y qué tengo que buscar yo? La presencia de la masa sólida que se compone de zonas quísticas. Como es un tumor maligno, ustedes de acuerdo a los grados que ya hemos visto del 0 al 4, los malignos tienden a hacer su propia red de vascularización, entonces tiene irrigación, ¿ya? Puede invadir vena cava inferior o puede invadir vena renal también. Entonces, si ven el dibujo anatómico, es una masa compuesta por múltiples quistes. Y aquí igual pueden ver en este corte longitudinal en ecografía una masa llena de quistes. Aquí en un corte transversal en tomografía podemos ver el riñón que está completamente deformado en tamaño y todo esto es la masa que tiene un contenido líquido. Lo propio aquí, ¿no? Miren, aquí ya ha alterado incluso lo que es el seno y la pelvis renal y todo esto es el riñón deformado con sus múltiples quistes. ¿Qué les voy a preguntar yo de esto? Todo carcinoma de células renales hace metástasis. ¿A qué órganos? Pulmones, mediastino, huesos e hígado. Dentro de los tumores benignos tenemos dos, el angiomiolipoma y el oncocitoma. Cuando hablamos de lipoma, y hemos visto en clases prácticas, el lipoma son pequeños acúmulos de grasa, ¿no ve? Entonces, como hemos dicho, ¿dónde hay grasa en el riñón? A nivel del seno renal, que es el área hiperecogénica, el área blanca central. Entonces, a ese nivel, ustedes tienen que buscar algún tipo de masa, ¿ya? Una masa redondeada que netamente se componga de grasa, músculo liso o endotelio, como ven aquí. Eso en ecografía. Pero si yo busco en una tomo, la grasa no se ve de color blanco en la tomo, sino se ve de color negro, ¿ya? O un color gris oscuro. Y por eso las flechas rojas les señalan estas estructuras circulares o masas redondas en el riñón, ¿ya? Por la hipodensidad de la grasa. En relación al oncocitoma, este es un tumor benigno que afecta principalmente pacientes de la tercera edad entre los 60 y 70 años. Es un tipo raro de adenoma
¿Y cómo se reconoce? Ya sea en ecografía o en tomo, tiene una forma circular que deforma el riñón con un centro estrellado. Es como si ustedes partieran una toronja o una naranja y la vieran desde ese ángulo, ¿ya? También llamada rueda de rayos. Muy bien. La segunda patología más frecuente es la litiasis renal. En relación a los litos, al igual que en los litos de la vesícula, pueden tener distintos componentes y cada componente nos puede señalar o dar datos para la clínica y reconocer a estos pacientes. Dentro de los litos renales tenemos 4 tipos: los de calcio, los de estrubita, ácido úrico y cistina. De estos 4 yo les voy a pedir que se acuerden tanto el de calcio como los de estrubita porque son los más frecuentes, ¿ya? Quiero que recuerden la forma y el color que tienen estos en imagenología. Entonces, dice, como nuestros estudios principales puede ser una radiografía o una tomografía para ver litos renales, entonces en radiografía los de calcio se van a ver de color radiopaco, es decir, blancos. Y en tomografía hiperdensos, igualmente blancos. Los de calcio tienen una forma netamente redonda, ¿ya? Redonda. En cambio, los de estrubita se ven de los mismos colores tanto en radiografía como en tomografía, pero tienen una forma espicular, como si tuvieran distintas espinas o puntas en el lito. Los de ácido úrico son los únicos que se ven negros en radiografía, por eso no es tan sensible, pero siguen viéndose blancos en tomografía. Y los de cistina se ven de un color gris, y igualmente se ven blancos en tomografía. Entonces, ¿qué pruebas yo puedo pedir si tengo un paciente con litiasis renal? Mi gol estándar va a ser la tomografía, porque en todas se va a iluminar de color blanco, como ven aquí. En segundo lugar, la radiografía en un 57%, que igual se ve de color blanco. Y por último, la ecografía, porque la ecografía lo único que va a hacer mostrarme el lito y su sombra acústica, nada más. De los 3, ¿por qué es gol estándar la tomografía? Porque no solo me dice a qué nivel exactamente está el lito, sino me va a decir de qué está hecho el lito. ¿Cómo va a saber eso la tomo? Por las unidades de Hounsfield. Se mide cuánta radiación ha absorbido el lito y de acuerdo al valor que va a tener en la escala, se asocia a un tipo de etiología. Por ejemplo, si es menor a 400 unidades de Hounsfield, es un lito de ácido úrico. Si va de un valor de 500 unidades de Hounsfield, pueden ser los de tipo estrubita, ¿ya? Y si es mayor a 1000, pueden ser los de oxalato cálcico, bruchita o cistina. Entonces, para eso sirve la tomo. ¿Cómo se tratan a los pacientes con litiasis renal? Si el lito es menor a 5 milímetros, tiene que hacer el paciente una expulsión espontánea. Solito ese riñón tiene que eliminar a la piedra, tiene que cursar todos los uréteres, llegar a vejiga y prácticamente al orinar eliminan la piedra, a lo que se conoce como parto renal. Se dice que los varones sufren mucho y es un dolor que se compara con el parto vaginal en una mujer embarazada, ¿no? Pero si el lito es entre 6 y 15 milímetros, nosotros tenemos que hacer una litotripsia. ¿Qué es la litotripsia? Mediante ondas de choque, nosotros ubicamos el lito y si es tan grande, las ondas rompen ese lito en tamaños más pequeños que puedan ser expulsados espontáneamente. Pero si el lito es mayor a 15 milímetros, directamente hay que hacer una nefrolitotomía, es decir, entramos y extraemos el lito nosotros mismos del parénquima. Entonces, como ven, en ecografía no nos brinda muchos datos más que decirnos de qué tamaño es el lito y nos muestra su sombra acústica, ¿no? La tomografía es el gol estándar,
Como ven, en todos los cortes se ve una masa hiperdensa de tipo redondeado. Solo aquí, en esta reconstrucción 3D, miren a nivel renal, este riñón, tanto derecho como izquierdo, está lleno de litos. Y esto que tiene picos, ¿de qué era este tipo de lito con picos? ¿Es de calcio o de estrubita? Estrubita. Estrubita. Excelente, estrubita. ¿No ve? Ahora, ¿en qué pacientes yo podría sospechar que a largo plazo van a tener litos? Si ustedes están revisando un atomo por otra razón y a nivel o cerca de lo que es el seno renal, observan estas pequeñas placas blanquecinas o hiperdensas. Estas placas se denominan placas de Randall, que es un signo precursor de que va a formar litos. ¿Ya? El temor de los litos es que produzcan una litiasis obstructiva y si producen litiasis obstructiva, lo más probable es que produzcan hidronefrosis, como bien decía Olsen, ¿no? Aquí tenemos el riñón, les dije, ¿no? Va a haber la salida del lito, va a obstruir el uréter y esa orina no va a salir, entonces va a engrosar el uréter y va a regresar y deformar lo que es el parénquima renal. Lo propio aquí, ¿no? Miren, pueden ver el riñón derecho en relación al riñón izquierdo y aquí se ve la ectasia ureteral por el lito. Lo propio aquí o aquí. En el caso de las litiasis obstructivas, no solo nos basta con identificar a qué nivel está el lito, lo ideal sería hacer una urotac. Hemos dicho, ¿no? La urotac nos indica también la funcionalidad del riñón, hay que poner un medio de contraste, entonces ese nos va a ayudar a especificar bien, ¿no? Cómo está la dilatación de la pelvis, si hay o no dilatación del uréter y valorar la función excretora del riñón. Muy bien, pasamos a otra patología que son las itus o infecciones del tracto urinario. ¿Qué pacientes presentan infecciones del tracto urinario? ¿En quiénes tendrían que esperar encontrar esta patología? Mujeres, ¿por qué? Por el diámetro de la Contacto. uretra. Ya, por la distancia desde el meato uretral a la vejiga, ¿no ve? La distancia es de 7 a 10 centímetros comparada con los varones, que es mucho más larga. Esa proximidad también, gracias a que nosotras tenemos que sentarnos en los distintos inodoros, nos hace susceptibles a distintas infecciones. ¿Qué más? ¿En una qué? Embarazadas, doctora. Embarazadas. ¿Por qué las embarazadas sufren tanto de itus? Bueno, uno podemos ver que las embarazadas pueden sufrir de eso porque lo que viene pH, es decir, su pH se vuelve más alcalino, bueno, ya no es tan ya no le protege de las distintas bacterias que puedan haber. Otro también porque a medida que avanza el embarazo, pues presiona más lo que viene a ser la vejiga y por lo tanto hace que la paciente tenga constantes ganas de ir a miccionar. Y también esto lo pone en riesgo también que vaya a entrar a distintos servicios higiénicos. Excelente. También hace que las pacientes, como cada rato tienen ganas de orinar, pues tienden a aguantarse de ir al servicio y por lo tanto eso hace que se proliferen los microorganismos en los orines y también esto puede producir infecciones urinarias. Muy bien. Ya. Entonces, muy bien, muy buenas sus respuestas. Entonces, ¿No las tendría que infecciones ver mucho para el tema de la progesterona? en las embarazadas, Sí, en las embarazadas. ¿qué Porque la influencia tiene la progesterona lo que progesterona? va a hacer es que de alguna manera va a relajar el músculo liso, ¿no? En los uréteres y la vejiga. Y esto va a provocar un estancamiento de la orina y eso va a provocar un desarrollo bacteriano. Claro, porque como tú dices, uno puede ser por la progesterona, dos, como decía tu compañera previamente, el peso hace que aplaste la vejiga y normalmente del contenido total
que debería ser eliminado, se queda siempre un restante en la vejiga y eso es un medio para un cultivo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, las ITUS, si se han dado cuenta, se diagnostican netamente por clínica, por lo que les refiera la paciente. En clínica, ¿qué creen que les diría? 1, tengo más ganas de ir al baño. 2, ¿qué más? Fiebre, Fiebre, ¿ya? sí, dolor, claro, ardor al orinar, dolor Disuria, de la espalda, ¿ya? Dolor lumbar. sí. ¿Qué más? Secreciones, doctora. Secreciones sería más que todo en una ITS o alguna, como decía, ¿no? El cambio del pH a veces la hace susceptible a infecciones, no siempre ITS, pero hay Gardnerella, ¿qué más tenemos? Las del hongos, candidiasis, entonces eso nos sugeriría las secreciones, dependiendo si es verdosa, ploma, amarilla, eso. Pero en una ITU, como decía, mayor ganas de ir al baño, disuria, Frecuencia. Sí. aumento de la frecuencia urinaria, Cambios en la orina, doctora. cambios en la orina, puede ser en relación al color y al olor, ¿no Y el ve? dolor pélvico. El dolor pélvico, también dolor lumbar, que normalmente no se dan cuenta las embarazadas que tienen una ITU. Escalofríos, doctora, que eso es muy importante. Exacto, es importante y eso nos ayuda a diferenciar, como les decía, de un dolor lumbar por la hiperlordosis de las embarazadas con un dolor por una ITU que está ascendiendo, ¿no? Nos ayuda a diferenciar esos dos. Por eso hacemos puño percusión en las embarazadas, ¿no ve? Para ver si hacen reacción. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, en las ITUs nosotros nos basamos más que todo en la clínica y en los laboratorios donde nosotros pedimos un ego y pedimos un urocultivo si sospechamos de una infección del tracto urinario y si a esta paciente ya le ha pasado previamente para saber realmente cuál es el agente y atacarlo correctamente pidiendo un antibiograma. Pero ¿en qué casos yo pido pruebas de imagen? Más que todo si la paciente o el paciente tiene algún tipo de complicación asociada o ya ha tenido infecciones recurrentes, está cursando como un caso complicado, tiene alguna función renal anormal, no hay respuesta al tratamiento o hay sospecha de algún tipo de uropatía obstructiva o malformación. En ese caso, yo pido una ecografía, que es lo más rápido de pedir y ver, ¿ya? Otra patología inflamatoria, aparte de la infección de tracto urinario, puede ser la pielonefritis. Y cuando hablamos de pielonefritis, ¿qué le está pasando al paciente? Bueno, ¿Qué es? doctora, es cuando la infección ya ha ascendido al riñón. Excelente. ¿Y qué pasaría? Puede tener fiebre, dolor lumbar. Ujú. Va a tener malestar general y los síntomas urinarios que va a ser ardor, problemas también para orinar, necesidad urgente de ir al baño. Ya. Náuseas, vómitos. Náuseas, vómitos, escalofríos, es como empeorar todos los síntomas previos de una ITU, ¿no? Lo que resalta, como dice, aquí la bacteria no solo ya sea queda en vejiga, ha ascendido por uréteres hacia el riñón y va a afectar o infectar el parénquima. Y si daña parénquima renal, este va a aumentar de tamaño. Entonces, para una pielonefritis aguda, ¿qué es lo que tienen que buscar ustedes en la ecografía? Un aumento de tamaño de la corteza a la médula, ¿ya? ¿Cómo van a denotar eso? Por unos cambios hipoecoicos. Como ven aquí, se ve el reborde de la corteza, se ve el seno renal y una que otra pirámide. Pero en este riñón con pielonefritis, el reborde se ha deformado y hay un aumento de tamaño entre la corteza y la médula. ¿Qué también puede haber presente? Abscesos. Y los abscesos, ¿cómo son? Son colecciones ane o hipoecoicas. Entonces son como lesiones de contenido negro, como los quistes, ¿no? Entonces miren, hay manchas negras que tienen contenido, ¿ya? En tomografía, que igual hay que buscar la presencia de estos abscesos, como se ve aquí.
Aquí podemos ver la corteza del riñón y en la parte central hay un cambio de densidad, se ve una zona más hipodensa por la presencia de estas colecciones, ¿ya? Ahora, en pacientes con diabetes no solo pueden cursar con pielonefritis, sino también una cistitis enfisematosa. Si hay cistitis, hay inflamación de la vejiga. ¿Y qué se va a inflamar? Las paredes de la misma. ¿Cuánto medía normalmente el grosor de la pared de una vejiga? Menor a 3 milímetros. Menor a 3 milímetros. Excelente, era menor a 3 Menor a milímetros. 3 Entonces, milímetros. excelente, chicos. Entonces aquí va a estar engrosada, va a estar aumentada. Y cuando usamos el término enfisematoso, dice que va a haber burbujas, va a haber aire en esa pared. Y por eso ustedes pueden ver que en este reborde hay eh, colecciones, ¿no? De aire. Esto, pero en pacientes con diabetes. Y por último, estos abscesos que previamente estaban en una pielonefritis aguda se pueden complicar y se vuelven abscesos perinefríticos y renales, donde estas colecciones ya salen de lo que era el parénquima y se acumulan por fuera, como pueden ver aquí en el D. ¿No? Aquí estaba la corteza, el parénquima y la corteza, y aquí está por fuera todo el absceso en su colección, o aquí ya está deformando lo que es el riñón porque la colección se ha producido por dentro del parénquima. Ahora, si pasamos a la parte de incontinencia, la incontinencia es, como bien dice aquí, la pérdida involuntaria de orinar. ¿En qué pacientes se produce incontinencia? En pacientes, doctora, que han tenido más de 2 hijos, que se les denomina multigenes, ¿Ya? la cantidad de Paras. ¿Qué En más? pacientes, doctora, que son adultos, Ya, tercera edad, tercera edad y también ovario histerectomizados. ya, pacientes con histerectomía. ¿Qué más? Tercera edad y multíparas, hemos dicho, ¿no? En estos hay entonces una pérdida involuntaria de orina. También aquí entraría la vejiga neurogénica, ¿sí o no? Sí, doctora. También, ¿no ve? Una hiperplasia benigna de próstata, ¿entra? Sí, doctora. No, doctora. En una hiperplasia no hay tanto una incontinencia, sino hay una Una retención retención, aguda de claro. orina, ¿no ve? Pero eso es importante. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, adultos, embarazadas, vejiga neurogénica, puede haber distintos tipos de incontinencia, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Pueden ser incontinencias por esfuerzo, incontinencias de urgencia o incontinencias por rebosamiento. Cuando hablamos de las de esfuerzo, tiene mucha relación con las embarazadas que ustedes me decían, porque si ven dentro de las causas, ¿qué destaca? Una laxitud y una debilidad del piso pélvico. Eso ocurre en las multíparas, ¿no? En partos o menopausia. Ahora, dentro de los síntomas, ¿qué les dicen estas mujeres? Doctora, yo estoy caminando, toso, me río o cargo algo pesado y siento como se me escapa la orina. Así se reconoce. Ahora, dentro de las de urgencia, donde se destaca una vejiga inestable porque hay una debilidad o inestabilidad del músculo detrusor, que es el que contrae la vejiga, las causas están cistitis, hiperplasia benigna de próstata. De alguien su micrófono está prendido, cuidado. Hidrocefalia normotensa, ABCs o esclerosis múltiple. Entonces aquí, como hay un desorden o inestabilidad del músculo detrusor, estas personas sienten un deseo súbito, tienen tenesmo vesical, ¿no? Tienen esas urgencias de ir al baño, pueden presentar goteos involuntarios, nocturia o aumento de la frecuencia, ¿ya? Como les digo, es por una hiperactividad del músculo detrusor o la pérdida total de su inhibición. Luego, por último, el rebosamiento. Aquí se trata sobre un sobrellenado. Entonces,
no se elimina la misma cantidad de orina que puede almacenar la vejiga. ¿Y por qué? Porque puede estar o haber una obstrucción. Puede tratarse de una vejiga neurogénica, donde una causa netamente funcional actúa sobre la vejiga y el músculo, que impide que bote todo el contenido. Puede ser un síndrome de Caudequina, una esclerosis múltiple, medicamentos, anestesia, Alzheimer, entre otros. Pero lo que diferencia esta incontinencia es que sí hay orina, pero esta está retenida, no puede ser eliminada, ¿no? Entonces, este aumento de orina aumenta por ende las ganas o la frecuencia urinaria, la nocturia, puede haber goteo frecuente y dificultad al inicio de la micción, más que todo si es obstructivo. Entonces, si vamos a hablar de esta de rebosamiento, el estudio de elección para ver cuánto puede almacenar esta vejiga y cuánto se queda es hacer una ecografía pre y postmiccional. Aquí nosotros al paciente le decimos, venga con la vejiga llena, tome tanta agua hasta que tenga ganas de hacer pis. Y cuando tiene ganas es cuando nosotros lo metemos al paciente, le hacemos la ecografía y medimos, ¿no? La capacidad de su vejiga, prevaciado. En este ejemplo, miren, es de 408 cc y aquí es de 236. Luego le pedimos al paciente que vaya al baño y vuelve a la camilla y le volvemos a ver con el ecógrafo y miren, se hace una medida post vaciamiento. En este primer ejemplo solo hay un líquido restante de orina de 34 cc, lo que entra dentro de parámetros normales del valor residual que debería haber. Miren, dice adultos, lo normal es que tengan un residuo menor a 50, ¿no? Y aquí es de 34. Pero miren en este segundo paciente, post vaciamiento tenía todavía un almacenamiento de 150 cc. Esto ya es patológico, ¿no? Algo está pasándole a este paciente para que no pueda eliminar todo el contenido urinario. Entonces yo les voy a pedir que de la incontinencia por rebosamiento principalmente se acuerden de esto. ¿Cuál es el volumen residual normal, tanto en adultos como en niños? Y también tengan en cuenta el vaciamiento incompleto anormal, que son dos términos diferentes, igual en adultos y en niños. Para eso sirve una ecografía con medición. Y en la incontinencia de esfuerzo que destacaba las embarazadas, hemos dicho, ¿no? Por una laxitud de los tejidos del piso pélvico, estas mujeres se presentan por una disfunción de ese piso pélvico que se encuentra debilitado y cursan mayormente con cistocele. ¿Qué es cistocele? Es el prolapso de la vejiga hacia la parte anterior de la vagina. Hay un descenso de la vejiga. ¿Ok? ¿Y esto cómo yo vería? ¿Me ayudaría una eco? No tanto, porque yo para ver alteraciones anatómicas en vejiga, ¿qué les he dicho que tienen que hacer? ¿Qué se llamaba el estudio? Donde yo pinto la vejiga. ¿Qué se llamaba? Cistografía. Exacto, era la cistouretrografía, ¿no veo? La cistografía, donde yo les dije, de acuerdo al, ahí pueden ver si hay litos, pueden ver si hay fugas, si hay ruptura, toda la calidad anatómica de la vejiga. Entonces, aquí se pide para los cistoceles una cistografía y ahí ustedes van a presenciar si está normal o en qué grado de descenso se encuentra. Ya, como pueden ver, hay un grado 1 hasta un grado 3, de acuerdo a la relación de la vejiga con la sínfisis del pubis. Y por último, la vejiga neurogénica. Les dije, de acuerdo al área donde se haya sufrido la lesión o la enfermedad subyacente esté afectando, se puede ver de diferente forma la vejiga. ¿Qué tipos de vejiga neurogénica tenemos? Puede ser suprapontina, sensorial, suprasacra o periférica. Si es suprapontina, puede deberse a algún tipo de evento vasculocerebral, tumor o esclerosis múltiple. ¿Nos muestra algún tipo de lesión evidente? No, pero sí cuando es sensorial. La sensorial puede deberse a diabetes, tabes dorsalis o anemia perniciosa. Y aquí la vejiga adopta una forma redondeada
con una pared aserrada. Se refiere a cerrada cuando aumenta el grosor de su pared, ¿no? En ciertas áreas, pero en otras está más adelgazada. Si es suprasacra, mayormente se debe a traumas o tumores y es suprasacra porque está sobre S2 y S4, a ese nivel. Aquí la vejiga toma la forma de un árbol de Navidad, como ven en esta imagen, en pico con los bordes festonados. Y si es periférica, está la lesión debajo de S2 y de S4 por una alteración en la caudequina o algún tipo de cirugía, y esta vejiga ya no tiene forma de árbol de Navidad, sino se torna flácida y sin tono, como ven aquí. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes reconozcan la vejiga, me pueden decir qué lesión, a qué nivel se asociaría a la vejiga neurogénica. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Les voy a pasar las diapositivas para que ustedes lo revisen. Ya en eso he quedado mientras pasemos clases virtuales. Les voy a pasar. Doctora, Dime. una consulta. En la incontinencia urinaria, en caso de niñas mayormente se da, ¿esto podría ser hereditario o es por una patología? La incontinencia urinaria. Ajá, en menores, en niñas. ¿A qué edad principalmente se presenta la incontinencia urinaria? Eso primero tendríamos que valorar, ¿no? Porque puede deberse dentro de las causas de incontinencia a problemas por debilidad del piso pélvico. Entonces se relacionaría con genética si hay antecedentes en la familia, pero en los niños, dependiendo del rango de edad, si son muy chiquitos, es por una falta de control, ¿no? Ahora eso también se puede asociar a ciertas patologías psiquiátricas, pero si no, es más que todo por un problema a nivel estructural, la incontinencia en pacientes jóvenes. Ah, ya, No en sí, niños. doctora. Es que era un paciente de 12, otro de 13 años que tenía ese problema, pues estaba consultándole. Ya, en estos casos, mira, 12 años ya es un niño relativamente grande. Los niños ya adquieren control de sus esfínteres a partir de qué edad. ¿Quién se acuerda? ¿A qué edad controlan los niños los esfínteres? De 2 a 4 años, Doc. Excelente, de 2 a 4 años, ¿no ve? Algunos les toma hasta 5 años. Entonces, mayormente cuando tienen estos episodios de incontinencia más adelante, puede deberse o hay que relacionarlo a algún trauma, algún proceso psicológico, a incluso abuso físico, o sea, algo le ha pasado a ese niño para que si de la nada ha empezado a tener estos problemas, algo le ha sucedido, ¿no? Primero habría que averiguar esa causa psicológica, por así decirles. Y luego, si esto persiste y no ha habido un antecedente, entonces ya es algo estructural, algo mecánico le está pasando. Muchas gracias, doctora, por las No, dudas. no de nada, Flora. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado la clase. Cuídense mucho. Los que están yendo a Perú, viajen nomás. Por si acaso pueden viajar, porque hasta que esto no se solucione, pues todo va a mantenerse virtual. ¿Ya? Y el doctor Méndez ha dicho que cuando retornemos, pues ahí se les va a reprogramar sus parciales, que eso sí no se va a volver virtual, pero les va a avisar con el tiempo prudente, ¿no? Y en vista de que todos están regresando. Ah, ¿Alguna duda? No, doctora, pero muchas gracias por comunicarnos eso. Ningún doctor nos había dicho eso hasta ahora. Ah, no, ayer yo justo he mandado a preguntar con una representante y eso ha indicado el doctor Méndez, por si acaso. Pueden regresar tranquilamente.
¿ya? Doctora, o sea, ¿las clases van a ser virtual ya? O sea, ¿todo? ¿Hasta fines? No hasta fines, hasta que la situación cambie, ¿no? Hay que depender mucho de cómo se comporta Sí, pero los exámenes sí van a ser presenciales. Que renuncias, todo. Sí, va a ser presencial los parciales sí o sí, porque por un acuerdo que hay entre Perú y la UDABOL y por ciertas reglas que está demandando el gobierno peruano, no se puede ya hacer exámenes virtuales. Entonces, en algún punto los chicos sí o sí tienen que volver para dar su examen presencial. Eso no va a cambiar, por si acaso. ¿Ok? Ah, ok. No se preocupen, ¿ya? Entonces eso como información, que les vaya bien, cuídense mucho y nos vemos en sus clases prácticas y si no el otro martes. Ya, doctora. Pues, Gracias, doctora. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.